Me llamo Elena. Y si estoy contando esto, no es para que sientan lástima por mí, sino porque necesito saber si lo que hice al final, si fui demasiado lejos. Mi historia, o más bien, el final de mi antigua vida, comenzó con una llamada telefónica. Faltaban 2 semanas para Pascua. Elena, dijo mi madre, Beatriz, al otro lado de la línea. Su voz, como siempre, tenía ese tono de estar ocupada en algo mucho más importante que hablar conmigo. Hola, mamá. Solo llamaba para ver qué onda con la cena de Pascua, ¿a qué hora llegamos? ¿Llevo algo? Pensé que tal vez una ensalada de papa y... Sobre eso, me interrumpió. Hubo una pausa. Una de esas pausas que te hielan la sangre porque sabes que lo que viene es un golpe. Mira, Elena. Tu padre y yo decidimos que este año será algo más íntimo. Solo la familia. Sentí la piedra familiar instalarse en mi estómago. Esa piedra fría que conocía desde niña. ¿Solo la familia? No entiendo. David y yo somos familia. Los niños. Exacto, dijo ella. Y pude sentir, juro que pude sentir, como ponía los ojos en blanco. Mira, Elena. Tú y tu esposo pueden venir. Si quieren. Pero tu padre y yo te ordenamos que no traigas a esos niños. Esos niños. Así se refirió a mis hijos. Mamá, ¿qué estás diciendo? Son tus nietos. Son mis hijos. No, Elena, dijo, y su voz se afiló, perdió toda pretensión. No lo son. No son sangre de nuestra sangre. Y esta cena es para la familia de verdad. Así que déjalos en tu casa. Punto. Colgó. Me quedé parada en mi cocina, con el teléfono en la mano, temblando. El sol entraba por la ventana, pero yo sentía un frío ártico. Desde la sala, podía escuchar a mi hijo Lucas, de 3 años, reír mientras jugaba con su hermana Julia, de 2. La bebé, Ana, dormía en su cuna. No son sangre de nuestra sangre. La verdad es que no debería haberme sorprendido. Una parte de mí, la parte que había sobrevivido a 35 años siendo la hija de Beatriz y Rafael, lo esperaba. Pero, como siempre digo, una cosa es saber que no te quieren. Otra, muy distinta, es que te lo escupan en la cara de una forma tan cruel. Siempre lo supe. Siempre supe que mi hermana menor, Laura, era el sol alrededor del cual giraba el universo de mis padres. Y yo era el satélite muerto. La piedra que estorbaba en la órbita. Mi esposo, David, entró en la cocina en ese momento. Vio mi cara y su sonrisa se borró. ¿Qué pasó, amor? ¿Hablaste con tu madre? No pude hablar. Solo negué con la cabeza y empecé a llorar. Llorar de rabia, de humillación. David me quitó el teléfono de la mano. Él ya lo sabía todo. Él fue el primero que lo vio. Desde que éramos novios, mis padres lo odiaron. Lo odiaron porque David no les lamé las botas. Lo odiaron porque me trataba bien. Lo odiaron porque, a diferencia de mí, él nunca buscó su aprobación. ¿Qué te dijo esa, señora?, preguntó, apretando la mandíbula. Le conté. David no dijo nada por un minuto entero. Solo me abrazó. Y luego dijo las palabras que lo cambiaron todo. Se acabó, Elena, ¿me oyes? Se acabó tu estúpida adicción a su aprobación. Hoy se terminó. Yo lo llamaba así, en terapia. Mi adicción estúpida a la esperanza. Esa necesidad de volver, una y otra vez, sabiendo que me iban a lastimar, solo para recibir una migaja de cariño. Una migaja que nunca llegaba. Esta vez, la adicción se había roto. Esta vez, la dosis había sido veneno puro. Y mientras David me sostenía, yo no sentía tristeza. Sentía rabia. Una rabia fría, clara y, por primera vez, liberadora. No son sangre de nuestra sangre. Grabé esas palabras en mi mente. Serían mi combustible. Para que entiendan la magnitud de esa llamada, tienen que entender mi infancia. Tienen que entender lo que significa ser el chivo expiatorio de la familia. Mi hermana Laura nació 2 años después que yo.
Y desde el segundo en que respiró, yo me volví invisible. O peor que invisible, me volví el saco de boxeo emocional de mi madre, Beatriz. Tengo un recuerdo que lo resume todo. Mi 10º cumpleaños. Llevaba meses, pidiéndole a mis padres una bicicleta roja que había visto en la tienda de la esquina. Era una bicicleta de montaña, con cambios de velocidad y una canasta. Soñaba con ella. Les rogué. Hice todas mis tareas, saqué 10 en la escuela. Me la prometieron. Llegó el día de mi fiesta. Invité a mis amigas. Partimos el pastel. Y entonces, el regalo principal. Mis padres sacaron una caja enorme. La abrí. No era la bicicleta. Era una muñeca. Una muñeca cara, sí, pero una muñeca. Yo ya no jugaba con muñecas. Sonreí, como me habían enseñado. Gracias, dije, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos. Pero Laura, que tenía 8 años, vio la muñeca. Y empezó el berrinche. Yo la quería, esa muñeca era para mí, Elena siempre se queda con todo, la odio. No era verdad. Laura siempre se quedaba con todo. Pero Beatriz corrió a consolarla. Ya, mi vida. No llores, princesa. Tu hermana te la va a prestar, ¿verdad, Elena? Yo, estúpidamente, me aferré a la caja. Pero, es mi regalo de cumpleaños. La cara de Beatriz se transformó. Esa máscara de madre amorosa cayó y apareció la bruja que yo conocía tan bien. Me tomó del brazo, clavándome las uñas, y me llevó a la cocina. ¿No te da vergüenza, Siseo? Hacer llorar a tu hermana en tu cumpleaños, qué egoísta eres, Elena. Siempre arruinando todo. Pero ella. Pero nada. Le vas a dar esa muñeca. Ya estás grande para eso. Madura. Y lo hice. Salí, con los ojos rojos, y le entregué mi único regalo de cumpleaños a mi hermana, que dejó de llorar al instante y me sacó la lengua. Lo peor vino después. 1 hora más tarde, mi padre Rafael entró al patio trasero con la bicicleta roja. Mi corazón dio un vuelco. Papá. Él me sonrió, pero fue una sonrisa triste, cómplice. Feliz cumpleaños, hija. Corrí hacia la bicicleta, pero antes de que pudiera tocarla, Beatriz se interpuso. Rafael, ¿qué es esto? Gastaste en esto. Se lo merecía, Beatriz. Sacó buenas notas. No importa. Ya le dimos la muñeca, bueno, Laura tiene la muñeca, y ahora que, Laura la va a ver y va a querer una, no es justo para ella. Y lo juro por mi vida, mi madre hizo que mi padre metiera la bicicleta de nuevo en el coche. La devolverás mañana. Elena no la necesita. Esa noche, me fui a dormir escuchando a mi madre consolar a Laura, que había oído lo de la bicicleta y había empezado otro berrinche, mientras mi padre, Rafael, se encerraba en su estudio. Como siempre, cobarde. Cómplice. Yo obtuve mi lección, yo no importaba. Mis deseos no importaban. Mi dolor no importaba. Lo único que importaba era que Laura estuviera feliz. Y que Beatriz no se enojara. Así crecí. Si Laura rompía un plato, me castigaban a mí por no cuidarla. Si yo sacaba un 10, Beatriz decía, es tu obligación. Si Laura sacaba un 7, le hacían una fiesta por su esfuerzo. Yo tuve que trabajar desde los 16 para pagar mi propia ropa, mientras que a Laura le pagaban el coche, la gasolina y viajes con sus amigas. Yo era la inversión a largo plazo, ella era la joya de la corona. Cuando conocí a David en la universidad, fue como respirar por primera vez. Él vio a través de la fachada que yo había construido. Vio a la niña de 10 años a la que le habían quitado su bicicleta. Y me amó. Mis padres, por supuesto, lo detestaron. Es un don nadie, Elena, me dijo Beatriz cuando le dije que nos íbamos a casar. No tiene apellido. No tiene dinero. Tiene un título. Tiene un gran trabajo. Y me ama, mamá. El amor no paga las cuentas, se burló. Laura, en cambio,
está saliendo con un chico maravilloso. Su padre es dueño de 3 constructoras. El chico maravilloso de Laura la engañaba y la trataba como basura, pero eso no importaba. Tenía dinero. Nos casamos sin su bendición. David y yo construimos nuestra vida. Ambos conseguimos buenos trabajos. Él en sistemas, yo en finanzas. Compramos nuestra propia casa, un lugar pequeño pero nuestro. Y entonces, quisimos ser padres. Lo intentamos por años. Vimos especialistas. Pasamos por tratamientos de fertilidad dolorosos, caros y emocionalmente devastadores. Cada mes, un negativo. Cada mes, mi corazón se rompía un poco más. Fue David quien lo propuso primero. ¿Y si adoptamos? Elena, dijo una noche, mientras yo lloraba en el baño. Lo miré. ¿Adoptar? Sí. Hay tantos niños que necesitan un hogar. Una familia. Nosotros podemos ser esa familia. La idea echó raíces. De repente, el dolor de la infertilidad se sintió diferente. Se sintió como un camino, no como un callejón sin salida. Decidimos que adoptaríamos. Y no solo a uno. Queríamos adoptar a un grupo de hermanos. Niños que, de otra manera, serían separados por el sistema. Cuando se lo conté a mi familia, la reacción fue exactamente la que David predijo. Llamé a Beatriz, ilusionada. Mamá, tengo una gran noticia, David y yo vamos a adoptar. Silencio. Adoptar, repitió, como si hubiera dicho que me iba a unir al circo. ¿Estás loca? ¿Para qué gastar todo ese dinero en hijos ajenos? Elena, por favor. La sangre llama. Esos niños nunca serán tuyos de verdad. Crecen y se van a buscar a a sus padres de verdad. Son padres de verdad los que crían, mamá. No seas ridícula. Es un error. Te vas a arrepentir. Colgué. Luego llamé a Laura. Su reacción fue peor. Y jajaja, en serio, hermanita, se rió. ¿Vas a adoptar y si te tocan unos problemáticos? Ya sabes, de esos que sus papás eran drogadictos o rateros. De tal palo, tal astilla, qué valiente, ¿por qué no mejor sigues intentando tener uno, de verdad? O pídele a David que le eche más ganas, ¿no? Sus carcajadas resonaban en mi oído. Eres una persona horrible, Laura, le dije. Ay, no te aguantes. Solo es una broma. Qué sensible. Bueno, te dejo, voy al salón de belleza. David me encontró en el patio, rompiendo una maceta contra la pared. A la mierda con ellas, gritó, pateando los pedazos. A la chingada. No las necesitamos. No necesitamos su permiso. Nuestra familia empieza hoy. Y tenía razón. El proceso fue largo. Agotador. Papeles, entrevistas, visitas sociales, cursos. 1 año y medio de burocracia infernal. Pero cada firma, cada huella digital, nos acercaba más. Una tarde de agosto, sonó el teléfono. Era la agencia. Elena, David. Los tenemos. Son 3. Hermanos biológicos. Están a punto de separarlos. Lucas, de 3 años. Julia, de 2. Y una bebé, Ana, de 6 meses. 3. Era perfecto. El día que fuimos a recogerlos al albergue es un borrón de emociones. Lucas estaba escondido detrás de la trabajadora social, mirándonos con sus enormes ojos oscuros, desconfiado. Julia se aferraba a su pierna, llorando en silencio. Y Ana, tan pequeñita, dormía en un portabebé desgastado. La primera semana fue un caos. Un caos maravilloso. Ana tenía cólicos y lloraba casi toda la noche. David y yo nos turnábamos para cargarla, paseando por la sala en la oscuridad. Julia no hablaba, solo señalaba y lloraba si nos acercábamos mucho. Lucas era el protector, si sentía que nos acercábamos demasiado a sus hermanas, se ponía delante y nos enseñaba los dientes, como un pequeño lobo guardián. No nos tienen confianza, le dije a David la tercera noche,
agotada, con Ana dormida en mi pecho y Julia llorando en su cama. Nos la ganaremos, dijo David con firmeza. Día a día. Y lo hicimos. Compramos nuggets de pollo, los únicos que Lucas aceptaba comer. Descubrimos que a Julia le encantaban las canciones de cuna, y aunque yo canto horrible, le cantaba hasta que sus ojitos se cerraban. El momento clave ocurrió una semana después. Estaba en la cocina intentando preparar la cena, Ana estaba en su silla alta y Julia jugaba en el suelo. Lucas entró corriendo, tropezó con un juguete y cayó, raspándose la rodilla. Fue un golpe fuerte. Empezó a llorar, un llanto de dolor y susto. Corrí hacia él. Mi instinto me decía que lo abrazara, pero me detuve. Recordé lo que nos dijeron, no forzar el contacto físico. Me arrodillé frente a él. Uy, eso dolió, ¿verdad, campeón? A ver, déjame ver. Él me miró, con la cara roja y llena de lágrimas. Esperaba un regaño. En lugar de eso, soplé suavemente sobre su rodilla. Sana, sana, colita de rana, empecé a cantar suavemente. Él me miraba fijamente. Dejó de llorar, hipando. ¿Quieres un curita, bandita, de dinosaurio?, le pregunté. Él asintió lentamente. Lo limpié, le puse el curita y le di un beso, en el curita. Él se quedó quieto. Luego, lentamente, levantó sus bracitos y rodeó mi cuello. Fue un abrazo torpe, rápido, pero fue el primero. Mamá, susurró en mi oído. Casi me desmayo. Esa noche, cuando los tres dormían por fin, le tomé una foto. Lucas abrazando a su oso, Julia con su cobija favorita, y Ana en su cuna. La foto más hermosa que había tomado. Abrí el chat familiar. Les presento a mis hijos, escribí. Y envié la foto. Mi corazón latía con fuerza. Esperaba, no sé qué esperaba, un milagro, una felicitación. Pasó una hora. Vi las palomitas azules. Beatriz, en visto. Rafael, en visto. Laura, en visto. Pasaron 3 horas. Nada. Pasó un día. Nada. Pasó una semana. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni un qué bonitos. Nada. Ese silencio fue más ruidoso que cualquier grito. Más doloroso que cualquier insulto. Simplemente, no existíamos. Mis hijos no existían para ellos. David borró el chat de mi teléfono. No necesitas ver eso, dijo. Y tenía razón. Llegó diciembre. La primera Navidad como una familia de 5. David y yo decidimos que no íbamos a rogarle a mi familia. Si no querían conocer a sus nietos, peor para ellos. Mis padres están vueltos locos por venir, dijo David. Están desesperados por conocer a los niños. Así que el 24 de diciembre, mis suegros, Carmen y su esposo, llegaron a nuestra casa. Desde el momento en que Carmen cruzó la puerta, supe que todo sería diferente. ¿Y mis niños?, gritó, con los brazos abiertos. ¿No preguntó quién es quién? ¿No preguntó de dónde vienen? Simplemente los vio. Lucas, que ya tenía más confianza, corrió hacia ella. Carmen lo levantó en vilo como si lo conociera de toda la vida. «Pero qué grande estás, mi rey». Mi suegro se acercó a Julia, que se escondió detrás de mí. Él no la forzó. Se sentó en el suelo, sacó un pequeño camión de bomberos de su bolsillo y empezó a jugar con él en el piso. A los 10 minutos, Julia estaba sentada a su lado, jugando también. Carmen se acercó a mí, que cargaba a Ana. «A ver a esta princesa», dijo, con lágrimas en los ojos. Me la pasó. «Hola, mi amor. Soy la abuela Carmen. Y te vamos a consentir tanto». Nuestra casa olía a canela, a pino del árbol de Navidad y a ponche. Olía a hogar. La cena fue ruidosa. Mis suegros contaban chistes, jugaban con los niños en el suelo, les daban de comer en la boca. Abrieron los regalos. Había regalos para todos, pero el árbol estaba repleto de regalos para Lucas, Julia y Ana. Ropa, juguetes,
libros. Mientras David lavaba los platos con su padre, Carmen me ayudó a dormir a Ana. Estábamos en la mecedora, en el cuarto de la bebé. Elena, me dijo Carmen suavemente, mirándome. Son maravillosos. Y tú eres una madre increíble. Empecé a llorar. No pude evitarlo. Un sollozo silencioso que venía de años de sentirme insuficiente. Ella me abrazó. No llores, mi niña. O bueno, llora. Pero llora de felicidad. Por fin tienes la familia que te mereces. Y que sepas una cosa, estos no son mis nietos, adoptivos. Son mis nietos. Punto. Gracias por traerlos a nuestras vidas. Me quedé en esa mecedora mucho tiempo después de que Carmen se fue a dormir. Lloré por la niña de 10 años a la que le quitaron su bicicleta. Lloré por la adolescente a la que le dijeron que no valía nada. Lloré por la mujer a la que le dijeron que sus hijos no eran de verdad. Y lloré de gratitud por esta nueva familia. Por Carmen. Por mi suegro. Y, sobre todo, por David. Al día siguiente, 25 de diciembre, mi madre me envió un mensaje de texto. 1. Feliz Navidad. Eso fue todo. Ni una pregunta por los niños. Ni una llamada. Respiré hondo y borré el mensaje. Pasó Año Nuevo. Beatriz me mandó un feliz año idéntico. Laura subió fotos de su viaje a Cancún, pagado, por supuesto, por mis padres. La vida siguió. Mis hijos florecieron. Lucas empezó el kinder y resultó ser un genio con los bloques. Julia empezó a hablar y no paraba de cantar. Ana dio sus primeras sonrisas y aprendió a aplaudir. Eran ruidosos, eran caóticos, eran perfectos. Pero la sombra de mi familia seguía ahí. Esa necesidad estúpida, esa adicción a la esperanza, no se había ido del todo. Se acercaba la Pascua. No lo hagas, Elena, me advirtió David. No te prepares para otra decepción. Solo quiero intentarlo una vez más, David. Por última vez. Quiero que, cuando mis hijos crezcan y pregunten por sus otros abuelos, yo pueda decirles con la conciencia tranquila que lo intenté todo. David suspiró. Está bien. Pero pon el altavoz. Quiero escuchar. Marqué el número de mi madre. Mi corazón latía con fuerza. Bueno, contestó Beatriz, con su voz de hielo. Hola, mamá. Soy Elena. Oye, pues se acerca Pascua y... Sí, me cortó. Vamos a hacer una cena aquí en la casa. Laura va a traer a su nuevo novio, el empresario. Ah, qué bien. Pues, ¿a qué hora llegamos? ¿Llevo algo? Pensé que tal vez una ensalada de papa y... Silencio. El silencio que ya conocía. Sobre eso, dijo. Mira, Elena. La casa va a estar llenísima. El novio de Laura trae a sus padres también. Va a ser algo más íntimo. Solo la familia. David, a mi lado, cerró los ojos y apretó el puño. Sentí la piedra en el estómago. ¿Solo la familia? No entiendo. David y yo somos familia. Los niños. Exacto, dijo ella. Su voz se volvió impaciente. Pude oír a Laura de fondo preguntando quién es. Y mi madre tapando el teléfono para susurrar, es Elena. Mira, Elena, volvió al teléfono. Tú y tu esposo pueden venir. Si quieren. Un par de horas. Pero tu padre y yo te ordenamos que no traigas a esos niños. Esos niños. Otra vez. David me tomó la mano. Mamá, dije, y mi voz tembló. ¿Por qué les dices así? Son tus nietos. Son mis hijos. No, Elena, dijo Beatriz. Y su voz se afiló. Perdió toda pretensión. Fue veneno puro. No lo son. Nunca lo serán. No son sangre de nuestra sangre. Y esta cena es para la familia de verdad. Para gente de nuestra sangre, ¿entiendes? Tu padre y yo no queremos gente extraña, niños ajenos, en nuestra casa en Pascua.
Así que déjalos. O no vengas. Francamente, nos da igual. Pero nada. Se acabó. Tengo cosas que hacer. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono. David me lo quitó de la mano y lo aventó contra el sofá. Ya, me dijo, con una calma aterradora. ¿Ya te quedó claro, o necesitas que te lo escupa en la cara una vez más? Yo no podía moverme. Estaba paralizada. No son sangre de nuestra sangre. Niños ajenos. Me levanté, caminé al baño y vomité. Vomité toda la bilis, toda la esperanza podrida, todos los años de humillación. Cuando salí, David estaba en el teléfono, pálido de rabia. No, no, le decía a alguien. Quiero la cabaña más grande que tengan. La que tiene vista al lago. Sí, por toda la semana de Pascua. Al diablo el precio. Me miró. Sus ojos estaban llenos de furia, pero también de una decisión inquebrantable. Se acabó, Elena, dijo. Te lo juro por mi vida, se acabó. Y yo, por primera vez, le creí. Oigan, Elena aquí, bueno, la voz que cuenta la historia. Qué fuerte, ¿no? Si ustedes también han sentido esa rabia, esa impotencia ante una injusticia familiar, por favor, dejen un like a este video. Queremos que esta historia llegue a más personas que necesiten escucharla. Y suscríbanse al canal. De verdad, cada suscripción nos ayuda a seguir contando estas historias. Y comenten, solo comenten el nombre de la ciudad desde donde nos están escuchando. Cada comentario ayuda a que el algoritmo nos muestre más. Gracias por estar aquí. Sigamos con la historia. Yo seguía en shock. Sentada en el borde de la cama, mirando un punto fijo en la pared. Pero David. David estaba en modo de guerra. Empaca las maletas de los niños, Elena. Las de verano. Vamos a necesitar trajes de baño. Voy a llamar a mis padres. Quiero que vengan. Quiero que mis hijos tengan la mejor Pascua de sus vidas. La mejor. David, esa cabaña es carísima. Cuesta una fortuna por noche. Él se detuvo. Se arrodilló frente a mí y me tomó la cara con ambas manos. Escúchame bien, mi amor. He pasado los últimos 10 años viendo cómo te marchitas. Viéndote mendigar amor a gente que no te llega ni a los talones. He visto cómo minimiza sus insultos. Cómo justifica su crueldad. Pero esto es una línea que no voy a permitir que crucen, mis hijos, esos niños, no, se van a la mierda, que se jodan. Nunca había visto a David así. Su calma habitual se había roto, y debajo había un volcán. Vamos a ir a esa mansión rústica en el campo. Vamos a pescar en ese lago. Vamos a hacer una fogata. Y voy a tomar tantas fotos, Elena, voy a subir cada puta foto a Instagram, a Facebook, a todos lados. Y voy a etiquetar a tu madre. No. Mejor, voy a asegurarme de que mi madre las suba. Y que Carmen las etiquete. Una sonrisa lenta, casi malvada, se dibujó en mi cara. Eso la volvería loca, susurré. Ese es el plan, mi reina. Ese es el puto plan. Ahora, ve a empacar. Yo me encargo de la logística. David no era un hombre de grandes gestos, pero cuando actuaba, era decisivo. En menos de una hora, la mansión estaba reservada. Mis suegros, Carmen y su esposo, estaban encantados y ya hacían maletas. David había pedido la semana libre en el trabajo. Yo empecé a empacar. Y con cada pañalero de Ana, con cada traje de baño de Lucas, con cada vestido de Julia que metía en la maleta, sentía que me quitaba un peso de encima. La piedra en mi estómago no se había ido, se estaba convirtiendo en acero. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto?, le pregunté esa noche. Elena, estás haciendo lo único que puedes hacer. Estás eligiendo a tus hijos. Estás eligiéndote a ti. Ya era hora. Y tenía razón. Ya era hora. El problema es que yo no solo iba a elegir a mi familia.
También iba a hacer que Beatriz y Laura pagaran por cada lágrima que me habían hecho derramar. Yo era contadora. Buena con los números, excelente con los registros. Y recordé algo muy importante, la casa donde vivían mis padres, la casa donde Beatriz planeaba tener su cena solo de sangre, no era de ella. Era mía. Hace unos 15 años, mi padre Rafael tuvo un problema financiero muy grave. Un negocio que salió mal, una deuda con gente peligrosa. Estaban a punto de perder la casa. Yo acababa de conseguir mi primer trabajo gerencial. Ganaba bien. David y yo vivíamos en un departamento rentado, ahorrando para nuestra propia casa. Beatriz me llamó, llorando histéricamente. Nos van a echar a la calle, Elena, tu padre nos arruinó, tienes que ayudarnos, eres nuestra única esperanza. Laura, por supuesto, estaba demasiado ocupada en un viaje a Europa con sus amigas. Así que lo hice. Vacié mis ahorros. Pedí un préstamo personal enorme. David me apoyó, aunque no estaba feliz. Es tu familia, Elena. Haz lo que debas. Pagué la deuda. Pero puse una condición. La casa se pondría a mi nombre. Como garantía. Claro que sí, hijita. Lo que tú digas. Eres un ángel, lloró Beatriz. Firmamos los papeles. La casa, legalmente, era mía. Ellos vivirían ahí, por supuesto. Y yo, estúpidamente, nunca les cobré renta. No solo eso, durante los siguientes 15 años, pagué el impuesto predial. Pagué la remodelación de la cocina que Beatriz exigió. Pagué la reparación del techo. Es tu obligación, Elena, me decía Beatriz. Al fin y al cabo, la casa será tuya algún día. Algún día. Mientras empacaba para nuestro viaje a la mansión de Pascua, me detuve. Fui a mi oficina, abrí la caja fuerte y saqué la carpeta azul. Allí estaba, la escritura de propiedad. Mi nombre, claro como el agua. Llegamos a la mansión rústica. Era espectacular. Más grande de lo que se veía en las fotos. Tenía una chimenea de piedra, ventanas del piso al techo con vista al lago, una cocina de ensueño y 6 habitaciones. Mis hijos corrieron por el césped, gritando de felicidad. Lucas descubrió que había peces en el lago. Julia encontró un columpio colgado de un roble. Ana durmió su mejor siesta en meses, con el aire fresco de la montaña. Mis suegros llegaron esa tarde. Carmen trajo una cantidad obscena de comida. Esto es el paraíso, gritó Carmen. Elena, David, se lucieron. Y entonces, empezó el plan de David. Carmen, que amaba Instagram, empezó a tomar fotos. Fotos de Lucas con su abuelo intentando pescar. Fotos de Julia en el columpio. Una foto de David y yo, abrazados, con el lago de fondo. Una selfie de ella con Ana. Y subió todo. Y etiquetó a todo el mundo. Incluida, por supuesto, a mi hermana Laura. No tardó ni una hora. Mi celular, que había estado en silencio, empezó a sonar como loco. Era Beatriz. Dejé que sonara. Y sonó. Y sonó. Y sonó. 10 llamadas perdidas. Luego, un mensaje de texto. Contéstame el teléfono, Elena. Ahora mismo. Respiré hondo y contesté. Puse el altavoz. David y mis suegros estaban en la sala, pero callaron. Bueno. Eres una desvergonzada, una malagradecida, gritó Beatriz, tan fuerte que tuve que alejar el teléfono. ¿Cómo te atreves, presumiendo en mansiones con esos, con tus suegros, mientras tus padres estamos aquí encerrados, sin nada, me das asco, Elena? David sonrió y levantó su copa de vino hacia mí. Me quedé en silencio, dejando que se desahogara. Escuché toda la letanía de insultos. Que era una mala hija, que solo me importaba el dinero, que prefería a esa gente, mis suegros, antes que a mi propia sangre. Cuando por fin tomó aire, hablé. Con una calma que no sabía que poseía. Hola, mamá, sin nada, encerrados. Qué raro.
Porque juraría que estás en una casa de 4 habitaciones que yo pagué. Estás cocinando en una cocina que yo remodelé. Y estás sentada bajo un techo que yo reparé, ¿a eso le llamas, sin nada? Hubo un silencio de shock. Tú. Esa era tu obligación, nosotros te dimos la vida, debiste poner esa casa a mi nombre desde el principio, esa casa es mía. No, mamá. No lo es. Legalmente, es mía. Y lo sabes. Eres una. Y otra cosa, la interrumpí. No se suponía que yo no era bienvenida, que mis hijos eran ajenos, y no sangre de tu sangre. ¿Por qué te importa tanto lo que hago con mi familia, ajena? Acabas de decir que no somos familia. Así que no me vuelvas a llamar. Borra mi número. Y colgué. Mi mano no temblaba. Me serví una copa de vino. David me miraba con una admiración que me hizo sentir de 2 metros. Esa es mi esposa, dijo en voz baja. Carmen y mi suegro no dijeron nada, pero sus caras lo decían todo, estaban de mi lado. Pero la cosa no paró ahí. Mi celular explotó. Beatriz, incapaz de contactarme, había activado a sus monos voladores. Mensajes de mis tías. Mensajes de mis primos. Todos, gente que no me había hablado en años. Elena, ¿cómo puedes ser tan cruel con tu madre? Tu hermana Laura me dijo que tu mamá está destrozada, una mansión, ¿en serio? Qué poca madre tienes. Siempre fuiste la rara, pero esto ya es pasarse de la raya. Bloqueé número tras número. Pero el daño estaba hecho. Beatriz estaba pintándome como la villana, como siempre. Estaba cansada. Cansada de la misma dinámica. Cansada de ser la mala del cuento. Fui a mi habitación un momento. Abrí Instagram. Y ahí estaba. Era una publicación de mi madre, Beatriz. Una foto de ella y Laura, abrazadas, sonriendo en el jardín de mi casa. Había sido tomada ese mismo día, después de mi llamada. Y el pie de foto. Aquí, con mi única hija que vale la pena. La que nunca me abandona. La sangre siempre llama. Te amo, mi princesa Laura. Y mi única hija que vale la pena. La sangre siempre llama. La vi. Y la rabia de acero en mi estómago se convirtió en hielo. El hielo más frío y afilado del universo. Se acabó. Se acabó la culpa. Se acabó la duda. Se acabó la esperanza. Tomé mi teléfono. Busqué el número que no había usado en años. El de mi abogada, Clara. ¿Clara? Habla Elena. Sí, la misma, ¿cómo has estado? Bien, gracias. Oye, necesito un favor. Necesito que redactes una notificación de desalojo. 30 días. Sí, para la propiedad en la calle Robles. Exacto, la que está a mi nombre. Los inquilinos son Beatriz y Rafael. Mis padres. Sí, ya sé, ¿puedes tener la lista hoy? Excelente. Y Clara, ¿puedes asegurarte de que un notario la entregue, digamos, el domingo de Pascua, como a las 8 de la noche? Sé que es día festivo, te pagaré el extra. Sí, justo a la hora de la cena. Colgué. Ese domingo de Pascua, mientras Beatriz y Laura y su novio empresario cenaban su cena solo de sangre en mi casa, yo estaba en la terraza de la mansión, asando malvaviscos con Lucas y Julia. A las 8:15 de la noche, recibí una confirmación por correo electrónico. Paquete entregado. Firmado por Beatriz R. Sonreí. Y, por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. La mañana siguiente, lunes, me desperté con el sonido del lago y los pájaros. Había dormido 8 horas seguidas. Sin pesadillas. Me sentía ligera. Bajé a la cocina. David ya estaba allí, preparando café, con una sonrisa cómplice. Buenos días, mi amor, dijo, pasándome una taza. Buenos días. Y bien, ya empezó el carnaval. Miré mi teléfono, que había dejado cargando en la cocina. Era un espectáculo.
52 llamadas perdidas. 30 de Beatriz. 20 de Laura. 2 de mi tía Marta. Y los mensajes de texto eran una joya. Beatriz, ¿qué mierda es esto, Elena? Beatriz, estás enferma, es una broma de mal gusto. Beatriz, me vas a matar de un infarto. Beatriz, saca a tu abogada ahora mismo, nos dejaste en la calle. Luego los de Laura. Laura, pinche víbora. Siempre te odié, ¿estás feliz? Laura, mi mamá está en el hospital, ¿es lo que querías, matarla? Sabía que eso era mentira. Beatriz nunca pisaba un hospital a menos que fuera para una cirugía estética. Laura, eres una vergüenza, te vas a pudrir sola, pinche loca. Y luego, los mensajes de voz. Le mostré el teléfono a David. Creo que ya recibieron la notificación, dije, tratando de sonar seria. David soltó una carcajada. Pobrecitas, ¿quieres escuchar uno? Por favor, pon el de tu madre. Puse el altavoz mientras sorbía mi café. La voz de Beatriz no era un grito. Era un siseo de víbora, lleno de veneno. Elena, no sé qué juego estás jugando. Pero más te vale parar esto. Tú no puedes hacerme esto a mí. A tu propia madre, ¿qué ejemplo le estás dando a esos niños robados que recogiste? Les estás enseñando a robar, porque me estás robando mi casa. Apagué el audio de golpe. Niños robados. La palabra resonó en la cocina soleada. Sentí una punzada de dolor agudo, pero la contuve. David se acercó y me tomó la cara con las dos manos. Sus ojos eran serios. No. No dejes que te envenenen. No otra vez, Elena. Lo que dijo es asqueroso. Es el sonido de un animal acorralado. No tiene nada que ver contigo. Y no tiene nada que ver con nuestros hijos. Asentí, respirando hondo. Niños robados, repetí en voz baja. Ok. Ok, tienes razón. Sonó el teléfono de nuevo. Esta vez era Laura. David me miró. Es así. Contéstala. Solo por diversión. Dudé, pero la rabia por lo de niños robados me ganó. Contesté. ¿Qué quieres, Laura?, dije, sin saludar. Eres una hija de puta, gritó. ¿Estás feliz? Lo arruinaste todo, arruinaste la Pascua, el novio de mamá. Digo, el novio mío, se fue, pensó que estábamos locas. Ah, qué lástima. El empresario. Supongo que no le gustó el drama familiar. Cállate, mamá está llorando, papá está furioso, ¿qué crees que va a pasar ahora? ¿A dónde vamos a ir? No sé, Laura. Supongo que tendrán que empacar. Tienen 30 días. Es tiempo suficiente para encontrar un departamento. O tal vez el empresario te preste uno. Te odio tanto, ¿todo por qué? Porque no te invitamos a un puto almuerzo. Y ahí, toda la calma que había sentido se evaporó y fue reemplazada por 35 años de rabia contenida. Por un almuerzo, dije, y mi voz era tan baja que Laura tuvo que callarse para escucharme. No, pendeja. No fue por un almuerzo. Fue por la bicicleta de mis 10 años. Fue por cada vez que me culparon por algo que tú hiciste. Fue por cada vez que me dijeron que yo no era suficiente, que era gorda, que era tonta, que nunca me casaría. Fue por decirme que mis hijos eran ajenos y robados. Fue por tu puta foto de Instagram diciendo que eras la única hija que valía la pena. No fue por un almuerzo, Laura. Fue por toda una vida, ¿te queda claro? Hubo un silencio total al otro lado. Y entonces, Laura dijo lo único que sabía decir. Solo estás celosa. Siempre estuviste celosa, celosa de que mamá siempre me quiso más a mí. Y me reí. Una risa seca, amarga. No, Laura. No estaba celosa. Estaba herida. No es lo mismo. Pero ya no. Ya no me duele. Ya no siento nada. Ahora, si me disculpas, voy a llevar a mis hijos a pescar. Disfruta cuidando a mamá. Adiós.
Eres una. Colgué. Me temblaban las manos. David me pasó un trago de tequila, aunque eran las 9 de la mañana. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé, respondí, tomando un sorbo que me quemó la garganta. Pero estoy cansada. Muy, muy cansada. Afuera, el sol brillaba sobre el lago. Mis hijos reían en la sala, ajenos a todo. Y mi madre seguía llamando. Pero yo ya no iba a contestar. La calma regresó. Pasamos el día nadando, comiendo carne asada. Carmen y mi suegro eran los abuelos soñados. Por primera vez, sentí que mi familia, la de verdad, la que yo elegí, estaba completa. Pero la tormenta apenas comenzaba. Esa tarde, mientras los niños dormían la siesta y David lavaba los platos con música suave de fondo, el celular vibró. Era un número que reconocí, pero que casi nunca me llamaba. Mi padre. Rafael. Durante años, él había sido una sombra. Si mi madre, Beatriz, era la tormenta de granizo, mi padre era la puerta cerrada. Callado, pasivo, inútil. Cómplice por omisión. El hombre que vio cómo me quitaban la bicicleta y se fue a su estudio. No supe por qué contesté. Quizás por curiosidad. Quizás porque una parte idiota de mí todavía buscaba algo de él. Lo siento. Bueno, dije. Silencio. Solo una respiración áspera. Papá. Tosió. Carraspeó. Su voz sonaba más débil de lo que la recordaba. Hola, hija. Esa palabra, hija, me golpeó más de lo que esperaba. No recordaba la última vez que me la había dicho con algo que no fuera indiferencia. ¿Qué quieres, papá? Si llamas por la casa, no hay nada que hablar. Tienen 30 días. No, bueno, sí. Pero no. Elena, necesito que hablemos. ¿Para qué? ¿Para decirme que soy un monstruo? ¿Para decirme que tu esposa está destrozada? No, dijo él. Para que me escuches. Solo eso. Por favor. Me quedé en silencio. Él lo interpretó como un permiso. Tu madre está fuera de control, dijo. Está gritando. Está empacando, pero rompe más cosas de las que empaca. Dice que la destruiste. Que la traicionaste. Que le quitaste todo. Ella me echó de su vida primero, papá. Ella dijo que mis hijos no eran familia. Yo solo seguí su lógica hasta el final. Lo sé, dijo. Y su voz se quebró. Eso me tomó por sorpresa. ¿Sabes? No soy un buen padre, Elena. Nunca lo fui. Pero no soy idiota. Vi todo lo que pasó. Vi lo de tus cumpleaños. Vi cómo te trataba. Vi cómo te menospreciaba. Lo vi todo. Y no hice nada. ¿Por qué?, pregunté, y mi voz era un susurro helado. Porque tenía miedo, admitió. ¿Miedo de qué? De ella. Miedo de ella. Miedo de quedarme solo. Miedo de perder la comodidad. Miedo de enfrentarla. Ella siempre fue más fuerte que yo. No. Ella fue cruel. Y tú fuiste débil. Sí, dijo. Un sí seco, desnudo, patético. No hubo excusa. Quiero arreglar las cosas, Elena. No se puede, papá. Ya es muy tarde. Puedo intentarlo. ¿Por qué crees que llamo ahora? Porque los eché. Porque ya no pueden vivir gratis en mi casa. Por eso llamas. Hubo un largo, largo silencio. No, dijo finalmente. Llamo ahora, porque estoy enfermo, hija. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Tengo cáncer. De páncreas. Etapa 4. Me lo diagnosticaron hace 6 meses. Me senté en la terraza. El sol pegaba fuerte, pero yo estaba temblando de frío. No le dije a nadie. Ni a tu madre. Ni a Laura. No quería, no sé. Lástima. Pero ahora. No supe si creerle. Podía ser un juego.
Otra manipulación. Pero su voz tenía un temblor que nunca le había oído. Un temblor de miedo real. ¿Y qué quieres de mí, papá? ¿Perdón? ¿Dinero? ¿Qué detenga el desalojo? No lo sé. Tal vez un poco de dignidad antes del final. Tal vez solo. Debiste pensar en tu dignidad cuando dejaste que tu esposa me tratara como basura durante 30 años, papá. Cuando te metiste a tu estudio en lugar de defenderme por una bicicleta. Lo sé, repitió, y esta vez sollozó. Yo no podía. No podía sentir compasión. Sentía lástima, una lástima asquerosa. Y sentía rabia. Rabia de que, incluso ahora, incluso muriéndose, viniera a mí a buscar absolución. A ponerme otra carga encima. No puedo ayudarte, papá, le dije, y mi voz era hielo puro. No puedo cargar también con tu culpa. Ya no soy la red de seguridad de nadie. Ya no soy el chivo expiatorio de esta familia. Entonces solo escúchame decir esto. Por favor. Esperé. Lo siento, Elena. Lo siento por todo. Por no defenderte. Por no abrazarte más. Por no decirte que eras valiosa. Me equivoqué. Todos los días. Lo sé ahora. Y por primera vez en mi vida, escuché a mi padre llorar de verdad. Colgué el teléfono sin decir nada. Porque no había nada que decir. Me quedé allí, mirando el lago, con el corazón hecho un nudo y el alma dividida. La confesión de mi padre me descolocó. David notó mi silencio en la cena. Le conté. Un golpe bajo, dijo David, negando con la cabeza. Incluso si es verdad, usar el cáncer ahora, es manipulación barata, Elena. Lo sé. Pero me siento, sucia. Es lo que quieren. Que te sientas culpable. No caigas en su trampa. Tenía razón. Pero dormir esa noche fue difícil. 3 días después, regresamos a nuestra casa. La calma de la mansión se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Y en nuestro buzón, había una carta. No venía de mis padres. Venía de un bufete de abogados. Uno caro. El sobre era grueso, elegante. Mira esto, le dije a David, dejándolo sobre la mesa de la cocina sin abrir. Él lo miró como si fuera una bomba. ¿Qué creen que van a hacer, demandarte por tu propia casa? No me sorprendería. Laura debe haber convencido a su novio empresario de que pagara por esto. Lo abrí. Era una demanda. Una carta extensa, escrita en ese tono legal frío y pasivo-agresivo. Palabras legales que disfrazaban un berrinche monumental. Mi cliente, la señora Beatriz R., ha residido por más de 20 años en el inmueble mencionado, lo cual constituye, según la legislación vigente, una relación de usufructo tácito. Leí la frase 2 veces, usufructo tácito, derecho de uso por vivir de gorra. Es en serio, le dije a David. Ahora resulta que tengo que indemnizarla por dejarla vivir gratis 2 décadas en mi casa. David soltó una risa sin humor. ¿Y qué quieren? Leí más. Querían dinero. $100.000 por daños emocionales y desalojo injustificado. Querían invalidar mi notificación, alegando que era un abuso de poder familiar. Familiar, grité. Familiar, la misma mujer que me dijo que mis hijos no eran familia. Me recosté en la silla, agotada. Esto era una pesadilla. Quieren ensuciar mi nombre. Quieren que me rinda. Quieren desgastarme hasta que les regale la casa. David me miró. ¿Y lo vas a hacer? Lo miré fijamente. Saqué la carpeta azul de mi caja fuerte. Los impuestos prediales de los últimos 15 años. Las facturas de la remodelación de la cocina, con mi firma. Las transferencias bancarias mensuales para gastos. No, dije. No lo voy a hacer. Llamé a mi abogada, Clara. La misma que me había ayudado con la adopción. Clara era directa, inteligente y no tenía paciencia para estupideces. Le escaneé la demanda. Escuché su risa seca al otro lado de la línea. ¿Usufructo tácito?
Por favor. Eso es lo que intentan los inquilinos morosos, Elena. La casa es tuya. Tienes los pagos. Tienes la escritura. Lo demás es teatro. ¿Pueden hacerme algo, Clara? Solo hacerte perder tiempo y dinero. Y desgastarte emocionalmente. Es una demanda frívola. Pero pueden hacerla ruidosa. Eso ya lo hacen desde que nací, respondí con amargura. Bien dicho, ¿qué quieres hacer? ¿Contraoferta, mediación? No. Quiero que ejecutes el desalojo. Sin más vueltas. Y quiero contrademandar por los costos del abogado. Hecho, dijo Clara. Pero prepárate, Elena. Esto recién empieza. Clara tenía razón. La demanda legal era solo el primer frente. El segundo frente era público. Esa misma noche, mi hermana Laura desató el infierno en redes sociales. Empezó con una historia en Instagram. Una selfie de ella, con rímel corrido, abrazando a mi madre Beatriz, que fingía llorar desconsoladamente frente a unas cajas vacías. El texto decía, destrozada. Mi propia hermana nos echó a la calle como perros. Con 30 días de aviso. A mis padres enfermos. Hay gente que nace sin alma. Prefiere mantener niños ajenos que cuidar a su propia sangre. Niños ajenos. Propia sangre. Debajo, una lluvia de comentarios. Primos, tías, amigos de la familia, conocidos. Todos indignados. ¡Qué horror, Laura! No puedo creerlo. Elena siempre fue tan fría. Una vergüenza, tus padres te necesitan. Quédate con los que sí te quieren, Laurita. Era una carnicería. Me llamaban monstruo, malagradecida, hija de hielo. Todos comprando el drama, todos creyendo la telenovela familiar que Beatriz y Laura habían escrito. Pero no paró ahí. Al día siguiente, Laura subió el nivel. Creó una página de GoFundMe. O más bien, una colecta en una plataforma local. El título, Ayudemos a Beatriz y Rafael a encontrar un hogar. La descripción era una obra maestra de manipulación. Mis amados padres, después de 50 años de trabajo, han sido despojados de su hogar por mi hermana Elena, una mujer rica y sin corazón. Mi padre, Rafael, está gravemente enfermo, y mi madre, Beatriz, tiene el corazón roto. Solo pedimos una ayuda para el depósito de una renta. Dios los bendiga. La meta, 100,000 pesos. Mi teléfono volvió a explotar. Esta vez eran los links a la colecta. Elena, ¿ya viste esto? Es verdad. Qué bajo has caído, prima. Llamé a Clara, furiosa. Están mintiendo, están pidiendo dinero público. Lo sé, dijo Clara, calmada. Es difamación. Podemos enviar una orden de cese y desista. Pero piénsalo bien, Elena, ¿quieres escalar esto a ese nivel? Solo les darás más publicidad. Tenía razón. Respiré hondo. No. Déjalas. Que se ahoguen en sus propias mentiras. Pero entonces, recibí una llamada. Mi tía Marta. La hermana de mi madre. La única que siempre había sido algo neutral, aunque nunca se animó a defenderme del todo. Elena, dijo en voz baja. Solo te llamo para que lo sepas. Esto no es solo por el desalojo. ¿A qué te refieres, tía? Tu madre. Beatriz está tramitando una donación anticipada. Fue al notario ayer. Le está cediendo todo lo que tiene a Laura. Todo. El local comercial que rentaban, las pocas joyas que le dejó tu abuela, todo. Dice que no quiere que, la bruja ingrata, o sea, tú, toque un solo peso cuando ella muera. Colgué. No sentí rabia. Sentí, confirmación. Como si algo que ya sospechaba se volviera tangible. Entré a Instagram. Y allí estaba. Laura acababa de publicar una foto. Ella, sosteniendo el título de propiedad del local comercial. El texto, gracias mami por pensar siempre en mí. Siempre supiste quién estaba a tu lado incondicionalmente. Almohadilla la sangre llama.
La obsesión de Beatriz por darle todo a Laura. La prisa por desheredarme. La frase "la sangre llama". La confesión de mi padre enfermo. Algo no cuadraba. La confesión de mi padre. Vi todo, tenía miedo de ella. Y luego recordé algo que Clara me había pedido. Elena, para la contrademanda, voy a necesitar todos los comprobantes de pago de la casa. Impuestos, remodelaciones. Todo lo que tengas. Especialmente los originales de la transferencia de la hipoteca. ¿Los tienes? Sí, le dije. Creo que guardé todo eso en una caja de seguridad en el banco. Pero los papeles más viejos, creo que están en el garaje de la casa de mis padres. Mierda. Bueno, dijo Clara. Ya no puedes entrar ahí. ¿Segura que no tienes copias? Voy a buscar. Tengo cajas y cajas de papeles viejos en mi propio garaje. Cosas que me traje de mi habitación cuando me casé. Esa noche, David acostó a los niños y yo bajé al garaje. Empecé a buscar entre cajas polvorientas etiquetadas como universidad, impuestos viejos, recuerdos. Encontré una caja etiquetada como documentos importantes. La abrí. Ahí estaba. Mi título universitario. Mi acta de nacimiento. Y, efectivamente, una carpeta con copias de las transferencias bancarias de la casa. Suspiré aliviada. Pero debajo de esa carpeta, había otra. Una más vieja. Una que no reconocí. Tenía el nombre de mi madre, Beatriz. Debí habérmela traído por error hace años. Mi instinto me dijo que la abriera. Adentro había papeles viejos. Cartas. Fotos de mi madre de joven. Y entonces, vi una carta. No era de mi padre. Era de un hombre llamado Alejandro. Una carta de amor apasionada, fechada un año antes de que Laura naciera. Hablaba de su secreto, de una decisión imposible. Sentí un escalofrío. Seguí hurgando. Y entonces, lo encontré. Estaba metido dentro de esa carta de amor. Un sobre de un laboratorio. Resultados de paternidad. Fechado hace más de 20 años. Cuando Laura tenía como 8 años. Me temblaban las hands. Lo abrí. Era una prueba de ADN. Sujeto 1, Rafael, padre. Sujeto 2, Laura, hija. Resultado, negativo. Probabilidad de paternidad, 0.0%. El mundo se detuvo. Tuve que sentarme en el suelo polvoriento del garaje. Laura. Laura no era hija de mi padre. Beatriz le había sido infiel a Rafael. Había quedado embarazada. Y lo había convencido de criarla como suya. Todo. Todo cobró sentido en un segundo horrible y cegador. El favoritismo. La necesidad de proteger a Laura a toda costa. El desprecio hacia mí. Yo no era el chivo expiatorio. Yo era el recordatorio viviente. Yo era la hija legítima. Beatriz me odiaba porque yo era la verdad, y Laura era su mentira. Su culpa. Toda esa culpa la había proyectado sobre mí. El odio de Beatriz no era porque yo fuera insuficiente. Era porque ella era una fraude. La sangre llama. ¡Qué ironía tan cruel! Llamé a mi padre, Rafael. Eran las 11 de la noche. Contestó al segundo tono, como si estuviera esperando la llamada. Lo encontraste, ¿verdad?, dijo, con voz de muerto. Tú lo sabías, susurré. Lo supe cuando Laura tenía 8 años. Encontré esa misma carta. La obligué a hacer la prueba. Y me lo confesó. ¿Y por qué? ¿Por qué te quedaste? Porque, su voz se rompió. Porque me lo pidió. Porque ya te tenía a ti, Elena. Y porque era más fácil mirar hacia otro lado. Era más fácil dejar que ella te castigara por su propio pecado. Lloré. Pero no de tristeza. Lloré de rabia. De asco. De un alivio amargo. Mi familia no estaba rota. Mi familia era una farsa construida sobre una mentira. Y yo había sido el pilar que la había sostenido a la fuerza.
Subí las escaleras. David estaba en la sala, viendo la televisión. Me vio la cara. Elena, ¿qué pasó? Estás pálida como un fantasma. Le entregué el papel. La prueba de ADN. Él la leyó. Una vez. 2 veces. Dios mío, murmuró. Elena, esto. Levantó la vista, y sus ojos no eran de sorpresa. Eran de furia. Esto es todo, Elena, esto lo cambia todo, por eso te odia, y Laura. Laura ni siquiera tiene derecho legal a esa herencia, ese local comercial, podemos destruirlas. David estaba excitado. Tenemos que llamar a Clara. Esto anula la donación. Esto prueba la mala fe de Beatriz, podemos acabar con ellas. Yo negué con la cabeza. Lentamente. No, dije. ¿Qué, Elena, no entiendes? Es tu arma nuclear, ganaste. No, David. No quiero ganar. Ya no. ¿De qué hablas? Se lo merecen, Laura, que tanto presume de su sangre, no es quien cree que es. ¿Y qué gano yo diciéndoselo, verla sufrir, ver a Laura derrumbarse, ver a mi padre humillado públicamente? Ya he visto suficiente sufrimiento. Ya he sentido suficiente rabia. Me senté junto a él. David, si uso esto, si llamo a Clara y lo uso en la corte, me convierto en ellas. Me convierto en Beatriz, usando los secretos de otros para destruir. Me rebajo a su nivel. Y no lo voy a hacer. Pero, Elena, no es justo. No. No lo es. Mi vida entera no ha sido justa. Pero mi victoria no es ganarles en su juego sucio. Mi victoria es dejar de jugar. Tomé la prueba de ADN. Esto no es un arma. Es mi liberación. Es la prueba de que yo nunca fui el problema. El problema eran ellos. Y ya no tengo que demostrarle nada a nadie. David me miró durante un largo rato. La furia en sus ojos se suavizó y se convirtió en una profunda admiración. Eres la mujer más fuerte que conozco, Elena, dijo, abrazándome. Solo estoy cansada, David. Ya no quiero pelear. Solo quiero paz. Quiero criar a mis hijos. Quiero que Lucas y Julia y Ana crezcan lejos de este veneno. Lejos de secretos y mentiras y pruebas de sangre. Decidí en ese momento. No le diría nada a Laura. No lo usaría en la corte. Dejaría que vivieran con su mentira. Yo ya tenía suficiente con mi verdad. Esa noche, hice algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Encendí la chimenea. Hacía calor, pero no me importaba. Fui al garaje y traje la caja etiquetada como recuerdos. La caja que había cargado conmigo de casa en casa. Me senté en el suelo frente al fuego. David se sentó a mi lado, en silencio, solo observando. Saqué las cosas, una por una. La primera foto. Yo, a los 7 años, en un festival escolar. Llevaba un vestido blanco manchado de lodo. Recordé ese día. Laura me había empujado, pero Beatriz me castigó a mí por descuidada. La arrojé al fuego. Vi cómo la imagen se curvaba y se volvía negra. Saqué otra. Una foto de Navidad. Laura, con 10 años, rodeada por una montaña de regalos. Yo, a los 12, sosteniendo un solo suéter. El suéter que Beatriz me había dicho que agradeciera, que al menos tenía algo. La arrojé al fuego. Cartas. Dibujos infantiles que le había hecho a mi madre y que ella había guardado en esa caja, no por amor, sino por obligación. Entradas de teatro. Diplomas de primaria. Uno por uno, los alimenté a las llamas. No lloré. No temblé. Fue como limpiar una herida infectada con alcohol. Ardía, sí. Pero era un ardor que sanaba. Era un ardor que limpiaba. David no dijo nada. Solo puso su mano en mi espalda, dándome fuerza. Cuando la última foto se convirtió en humo, respiré hondo. El aire se sentía más limpio. ¿Y ahora?, preguntó David en voz baja. Ahora, dije, empiezo de nuevo.
Fui a mi oficina. Tomé una hoja de papel. Y escribí una carta. No era para enviarla. Era para mí. Beatriz. Hoy descubrí tu secreto. Y entiendo todo. Entiendo tu crueldad. Entiendo tu favoritismo. Entiendo tu odio. Pero entender no es perdonar. Ya no soy tu hija. No como tú lo entiendes. No me debes amor, pero me debías respeto. Y fallaste. No te odio. Pero tampoco te perdono. No te quiero cerca de mí. No por venganza, sino por salud mental. Porque mis hijos no merecen crecer al lado de alguien que los considera ajenos. Porque yo no merezco seguir mendigando un cariño que nunca existió. Adiós. Doblé la carta. La metí en un sobre nuevo. Junto a ella, metí la prueba de ADN. Sellé el sobre. Fui al garaje. Tomé una caja de plástico nueva, limpia. Escribí en ella con un marcador, el pasado. Metí el sobre adentro y la sellé con cinta. La subí al ático más lejano. Luego, tomé otra caja limpia. Escribí, el futuro. Adentro, puse dibujos nuevos. Uno que Lucas había hecho de nuestra familia, los 5, sonriendo. Una foto de nuestra primera Navidad con Carmen. El zapatito de bebé de Ana. La sellé y la guardé en mi armario. Donde pudiera verla todos los días. Se acabó. Esta vez, de verdad. Al día siguiente, llamé a Clara, mi abogada. Clara, quiero retirar la contrademanda por difamación. Y quiero detener el desalojo. ¿Qué? Elena, ¿estás segura? Estamos ganando. Estoy segura. Ya no quiero la casa. No quiero su dinero. No quiero nada de ellas. Véndela. Vende esa casa. Toma tu comisión y deposita el resto en un fideicomiso para mis hijos. No quiero volver a saber nada de esa propiedad. Hubo un silencio. Como digas, jefa. Es tu decisión. Y eso fue todo. Los meses pasaron. Beatriz y Laura debieron recibir la notificación de que la casa se ponía en venta, porque los mensajes de odio regresaron. Pero esta vez, no los leí. Bloqueé a Beatriz. Bloqueé a Laura. Bloqueé a todos los tíos y primos que me habían insultado. Mi vida se volvió silenciosa. Un día, recibí un mensaje de un número desconocido. Hija. Soy tu madre. Estoy enferma. Muy enferma. El doctor dice que no es bueno. Quiero ver a mis nietos. Quiero despedirme. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y si era verdad? ¿Y si el cáncer de mi padre? No. Era una estrategia. Lo sabía. Respiré hondo y llamé. Contestó al segundo tono. Su voz no sonaba débil. Sonaba impaciente. Sabía que llamarías, dijo, con un suspiro teatral. ¿Qué quieres, Beatriz?, dije, sin usar la palabra mamá. ¡Qué fría! Te digo que estoy enferma y... ¿Para qué me llamas? ¿De verdad quieres ver a los niños, o solo quieres controlar la narrativa? ¿Quieres que cuando mueras, alguien diga que hiciste las paces conmigo? ¿Quieres limpiar tu imagen? Se quedó callada. La había atrapado. Eres un monstruo, Elena, estás destruyendo a esta familia. No, Beatriz. La familia ya estaba destruida. Yo solo dejé de fingir que no lo estaba. Y te lo advierto, no vuelvas a llamar. Mis hijos tienen derecho a estar a salvo. Y tú no eres un lugar seguro. Colgué. Y bloqueé ese número también. Pasó más tiempo. La casa se vendió. Mi tía Marta me llamó una última vez. ¿Supiste? Tuvieron que irse. Están viviendo con Laura, en su pequeño departamento. Y se están volviendo locos. Gritan todo el tiempo. Laura dice que no soporta a Beatriz, que tu madre se queja de todo. Y tu padre, bueno, él solo se está dejando morir en el sofá. No es mi problema, tía. Lo sé.
Solo pensé que quería saberlo. Llegó diciembre. Nuestro árbol de Navidad estaba lleno de adornos caóticos que mis hijos habían hecho. La casa olía a galletas y chocolate caliente. El 24 por la noche, hicimos una cena sencilla. Mis suegros, David, los niños y yo. Brindamos por el año, por la salud. Mientras envolvía regalos, encontré una hoja suelta. Escribí en ella: querida yo del pasado, lo lograste. No perfecta. No ilesa. Pero libre. Mi hijo Lucas, ya de 4 años, se acercó con la cara manchada de chocolate y me abrazó fuerte. Eres la mejor mamá del mundo, susurró. Y supe que no necesitaba nada más. Al día siguiente, 25 de diciembre, un año después de aquel mensaje de texto seco, estaba en mi terraza tomando café. El cielo estaba despejado. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Lo miré. Y sonreí. Y apagué el teléfono. Ya no tenía nada que decir. Porque la paz, a veces, no es el perdón. Es el silencio. Pregunta de interacción final. Tomé la decisión de no usar la prueba de ADN contra mi hermana y mi madre, y de no volver a hablar con mi padre enfermo, ni siquiera después de su confesión. Pero a veces, en las noches silenciosas, me pregunto, ¿hice bien en guardar ese secreto, o debí exponer la mentira que arruinó mi vida? ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? Gracias por escuchar esta historia hasta el final. ¿Qué opinas de la decisión de Elena? Déjanos tu comentario aquí abajo, nos encanta leerte. Y si te gustó esta historia y quieres más, por favor, apóyanos con un like, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa esa campanita. Nos ayudas muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos en la próxima historia.